Hermanos, que la gracia, que la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo abunden en el corazón de la iglesia. Gracias al Señor que nos da libertad de poder acercarnos a Él, a considerar aspectos de su palabra. El Señor Jesucristo nos dijo de que la palabra tiene poder para edificar al creyente. También lo puede instruir, también lo puede exhortar, pero también tiene poder de edificarnos. Y al acercarnos al Señor vamos entendiendo, cuando estudiamos las epístolas o las cartas sistemáticamente, las razones que tuvo el Espíritu Santo para escribir a cada asamblea o a cada comunidad las cartas y las epístolas que tenemos nosotros en el canon de la Biblia. En estos momentos estamos dándole continuidad a la serie que estamos viendo, un comentario de la epístola a los Gálatas. Hoy sería la reunión número 29. Estaríamos muy próximos a culminar la serie y estamos considerando el capítulo 6. En la reunión anterior consideramos del capítulo 5, del capítulo 6, verso 1 al verso 5, pero empezamos a leer desde Gálatas 5:13, porque ahí creemos que comienza el contexto, desde Gálatas 5:13, para entonces concatenarlo con el 6:1 al 6:5. Recuerde que el 5 es una continuación del capítulo 4. El capítulo 4 nos habla de una alegoría, no alegorización, son dos cosas diferentes. Una alegoría, Pablo ve en Sara y en Agar una alegoría y lo toma de la misma palabra para enseñarnos primeramente a las iglesias y a los judaizantes, y hoy para la iglesia en nuestro tiempo, para mostrarnos entonces que hay dos tipos de hijos de Abraham, ¿cierto? Unos que nacen de la esclava de Agar y unos que nacen de la libre, para introducirnos entonces en la libertad que nos ha dado el Espíritu Santo a cada uno de los creyentes para servir y para acercarnos a Dios. Nosotros no nos acercamos a Dios de la manera que pretendían los judaizantes, a través de las obras y el cumplimiento de las obras de la ley. Nosotros nos acercamos a Dios a través de la fe, tanto judíos como gentiles, ¿cierto? Entonces empieza a hablarnos de esa libertad y de que nosotros somos hijos de la libre. Entonces dice el capítulo 5, verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, ¿cierto? Solamente que no use la libertad como ocasión para la carne. Entonces aquí Pablo empieza a introducir la carne para hablarnos entonces de las obras y de la evidencia de la carne. Sino que servíos los unos a otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra. En esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estos dos versos creemos que aquí nuevamente Pablo vuelve a retomarlos en el capítulo 6. Pero vamos a leerlo todo porque también hay unos aspectos, porque esto que vamos a leer hoy tiene que ver entonces con la expresión del hombre espiritual. 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya dijimos entonces que el texto griego más antiguo dice que jamás satisfaceréis, ¿sí? Andando en el espíritu nunca satisfaceremos los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a esta. O sea, la lista es más larga. Acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, la fructificación del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero todos los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. También creemos que lo que viene en el capítulo 6 es una continuación de esto. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, lo vimos en la reunión anterior, ¿cuáles son los espirituales? Los que son guiados por el Espíritu. Por eso Pablo primero nos introdujo la evidencia de los espirituales. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre entonces es ¿qué? Una fructificación del Espíritu.
¿cierto? Entonces mire que continúa todavía la idea. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces hicimos una aclaración que la palabra carga en el verso 2, en el griego es diferente a carga en el verso 6. En el verso 6 la carga es fortión, es una carga muy liviana, como un bolso que cada uno puede llevar, pero en el versículo 2 la palabra griega viene de varos, que es una carga muy fuerte, muy pesada. Entonces por eso tiene que ser sobrellevada con los demás hermanos. Entonces la perícopa que vamos a considerar hoy es del verso 6 al 10. Vamos a leerlo primero todo, luego retrocedemos, vamos sobre nuestros pasos a hacer algunas consideraciones. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todo, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Listo? Entonces, creemos que aquí Pablo está trayendo a colación el verso 13, donde dice que nosotros nos amamos unos a otros y la evidencia es ¿cómo? Sirviéndonos, ¿sí? Entonces aquí Pablo va a traer nuevamente la practicidad del amor en el servicio, ¿cierto? Entonces inicia otro párrafo con instrucciones sobre el comportamiento cristiano. Esta es la vida cristiana, la vida práctica cristiana, ¿cierto? Entonces empieza diciendo, el que es enseñado, catecumenos, de catequeo. Esa palabra catequeo significa sonar dentro de las orejas. La enseñanza que se daba en la antigüedad era oral. Los discípulos le daban enseñanza oral a los discípulos hasta que vino el momento en que se completó el canon del Nuevo Testamento. Pero antes la enseñanza era oral, ¿cierto? Entonces por eso esta palabra griega significa eso, sonar dentro de las orejas. El que es enseñado, el catecumenos, en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, el que es instruido, literalmente, el catecumeno, en la palabra, debe compartir cosa buena con su instructor. Este es el catequista, el que está enseñándole. Entonces, aquí, el apóstol Pablo nos va a hablar de una manera práctica de cómo puede ser el servicio entre los hermanos, amándonos unos a los otros. Naturalmente, que el apóstol Pablo acá está excluyendo a los falsos maestros, que eran los judaizantes, ¿cierto? Cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, vemos que había algo que se llamaba el derecho apostólico, pero Pablo en muchas iglesias no lo utilizó, no porque no tuviese derecho, ¿sí? En algunas iglesias no lo utilizó y nosotros hemos considerado ya las razones por las cuales en Tesalónica, en Éfeso, en Corintio, Pablo no utilizó el derecho apostólico, pero habían iglesias que colaboraban con Pablo mientras estaba en la obra apostólica, como es el caso de los filipenses, ¿cierto? Pero aunque Pablo tenía un derecho apostólico, él sí hablaba de ese servicio para sus demás compañeros en la obra, ¿cierto? Y eso es lo que está hablando acá. No está hablando de él, sino de los hermanos en Galacia que tenían la instrucción y el servicio de la palabra para la iglesia. Entonces les dice, el que es enseñado en la palabra, ¿cierto? Entonces aquí el Espíritu Santo recuerda por medio de Pablo esa concordancia que debe haber entre el que es instruido y en el que instruye, ¿cierto? El que es enseñado en la palabra. Se trata entonces acá de una enseñanza que va dirigida hacia los hermanos
para que ellos puedan participar aquellas personas que los instruyen en el servicio de la palabra. En la iglesia siempre hemos visto que en todos los tiempos han existido maestros, precisamente porque es un don del Espíritu Santo. Y siempre se ha necesitado maestros para todos los tipos de creyentes. Por ejemplo, en Mateo 28, 18, el Señor Jesucristo, después de resucitado, le dice a los discípulos: vayan para todas las naciones y hagan discípulos. Y a esos discípulos mándenles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Entonces se necesitan maestros para los recién convertidos. Este era el caso de los apóstoles que iban a enseñar a los recién bautizados, a los discípulos nuevos. Pero también se necesitan maestros para los creyentes que van madurando hacia Jesucristo, ¿cierto? Entonces la instrucción debe continuar para llevarlos a un conocimiento de la palabra. Esa es el testimonio de las Escrituras. Vamos a leer un versículo que nos habla acerca de esto, que la instrucción bíblica por medio de los maestros estaba dado a través de la palabra. No es un asunto que nos hemos inventado, no es un asunto nuevo, sino que desde que miramos la historia de la iglesia en la era patrística, siempre existieron maestros de la palabra. Vamos a leer 2 Timoteo 2, versículo 2. Entonces, se buscaba con esto que en este caso Pablo era el maestro de Timoteo, ¿cierto? Lo instruía en la fe. Pero se buscaba al mismo tiempo, después de que Timoteo fuese instruido, ¿qué hiciera él? Instruyese a otros, enseñare a otros a través del servicio o el ministerio de la palabra, ¿cierto? Entonces, esto es algo que no es ajeno. Por eso Pablo, cuando habla ahí en Gálatas 6, el que es enseñado en la palabra, o sea que es un ejercicio normal en la iglesia que la palabra se enseñe. Anormal es que la palabra no se enseñe. Y no solamente que se enseñe, que se exponga expositivamente la palabra, que se haga una correcta y buena exégesis basándose en las normas de la hermenéutica sana y bíblica. 2 Timoteo 2:2. Mira lo que dice Pablo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para también enseñar a otros. Entonces mire la cadena. Pablo como maestro enseñaba a Timoteo. Timoteo como maestro, evangelista y obrero que era, enseñaba a otros, para que esos otros a su vez pudieran ser fieles, idóneos con el depósito y pudieran transmitirlo a otro. Y así es la manera en que la revelación y lo que Dios va dando va pasando de los hombros de los hermanos a los hombros de los hermanos a los hombros de los hermanos. Nosotros tenemos 2000 años de historia de la iglesia y muchas de las cosas que nosotros hemos entendido se las debemos a los hermanos que nos han precedido a nosotros, hermanos. Nosotros no somos suficientes para entender la escritura, sino que siempre vamos a ser discípulos. Dirá alguno, pero es que yo soy el apóstol. Y dirá alguno, pero es que yo soy el maestro. Y tenemos que decir que nosotros siempre vamos a ser discípulos. Siempre vamos a estar en una constante enseñanza, porque nunca vamos a llegar a un punto donde digamos ya lo sabemos todo y no necesitamos aprender. Eso es soberbia y altivez en el corazón. Nosotros siempre debemos tener un corazón enseñable, porque hay muchas cosas que debemos aprender de parte del Señor. Quiero leer este comentario que hace Samuel Pérez Millo en su libro Comentario Exegético del texto griego a la epístola a los Gálatas. En la página 568 dice: los maestros son los creyentes capacitados para la enseñanza y la exposición de la palabra. Estos son los comisionados para dar la enseñanza e instrucción bíblica exponiendo la palabra en las congregaciones. Es decir, hacer entender a los creyentes el cuerpo doctrinal del Nuevo Testamento y también la interpretación del texto bíblico del Antiguo Testamento. Esta figura de maestro y de exponer y de explicar la palabra la tenemos nosotros muy claramente en el Antiguo Testamento, con Esdras. Cuando vinieron de la diáspora de Babilonia, la mayoría del pueblo no hablaba hebreo. El idioma natal de Babilonia era arameo, caldeo. Entonces, como casi no conocían el hebreo, cuando Esdras y los levitas predicaban, exponían la palabra en hebreo, tenían que aclararle el sentido para que ellos lo entendieran.
Entonces, esta figura de la enseñanza de la palabra siempre ha estado en la iglesia. Por medio del don o del carisma del Espíritu Santo se adquiere la capacidad para este ministerio, pero es necesario entender que la capacitación para ello procede del estudio profundo y sistemático de la Escritura bajo la dirección de otros maestros. Como quiera que el maestro es un don y no todos los creyentes tienen los mismos dones, la enseñanza tanto congregacional como personal debe estar reservada por los maestros debidamente formados y preparados en la palabra. Los creyentes pueden contribuir a la edificación del cuerpo en el ministerio de la palabra, ejerciendo labores proféticas de edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3. Pero la enseñanza doctrinal y la interpretación consonante de la palabra debe estar en manos de los maestros. ¿Sí? Vamos a la segunda parte. El que es enseñado en la palabra, Gálatas 6:6, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esta palabra griega para partícipe es la palabra griega koinonito, viene de koinonía, ¿cierto? Significa comunicar o participar algo en común, ¿cierto? Entonces acá, en esta segunda parte del versículo, muchas veces en algunas congregaciones, depende del proceso que esté viviendo, se hace necesario que ciertos maestros sean apartados para el servicio constante de la palabra, como es el caso que vemos nosotros en Pablo. Cuando llega a Corintios, estuvo primero haciendo tiendas con Aquila y con Priscila, pero el texto, 2-3 textos más adelante, nos dice ya que Pablo estaba dedicado completamente al servicio de la palabra. Entonces, como él se dedicó al servicio de la palabra, su sustento provenía ¿de quién? De los hermanos a los cuales él había enseñado, para que se cumpliera el principio de hacer partícipe de toda cosa buena al que lo instruía, ¿cierto? Entonces, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea que para Pablo era normal que en las asambleas algunos hermanos que tenían el servicio de la palabra fueran entonces participados de las personas que eran instruidos de toda cosa buena o de todo bien, dice también el griego. Quiero leer 2 textos paralelos que hablan de este mismo principio, ¿cierto? Aquí estamos leyendo a los Gálatas, vamos a hablar a Timoteo, 1 de Timoteo 5, versículo 17. 1 Timoteo 5, 17. Entonces, le escribió a los Gálatas esto que acabamos de leer, a Timoteo lo va a decir algo parecido en otras palabras. 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Este doble honor hace referencia también a lo que Pablo está hablando allá en Gálatas, de toda cosa buena. Pero mire lo que dice, mayormente. ¿Qué entendemos nosotros por este mayormente? Que de los ancianos hay algunos que tienen más el llamamiento a la palabra, más el servicio a la palabra. Hay unos que vigilan más, pero hay unos que tienen el servicio más marcado de la palabra. Entonces, por eso dice, los ancianos que gobiernan bien. Por eso entendemos nosotros que uno de los aspectos de los ancianos es gobernar. Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y en enseñar. Entonces, aquellos que están más dedicados al servicio de la palabra, Pablo dice entonces que los tengamos como dignos de doble honor, refiriéndose a lo que habla en Gálatas. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y de la misma manera, en Tesalonicenses, vuelve a hablar de lo mismo Pablo. 1 Tesalonicenses 5, versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Entonces, la iglesia en el corazón tiene un testimonio de quiénes son los que trabajan, quiénes son los que sirven, quiénes son los que se preocupan, quiénes son los que llevan en el arca en el hombro. Entonces, como la iglesia lo sabe, Pablo le está diciendo,
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra. ¿Sí ves? Entonces, este es un mismo lenguaje de Primera de Timoteo y de Gálatas, ¿cierto? Volvamos entonces. Y hay otro principio también que es bíblico. Lo vamos a ver en Romanos, capítulo 15, versículo 26. Romanos, capítulo 15, versículo 26. Entonces, esto que estamos hablando es un principio limpio por la palabra, que también es una manera de servirnos los unos a los otros, de acuerdo a lo que estamos viendo en Gálatas, ¿cierto? Entonces dice que el cumplimiento de la ley es amándonos los unos a los otros. Romanos 15, 26. Romanos 15, verso 26. Entonces, hablando de una ofrenda, una colecta que se estaba recogiendo para los hermanos que estaban en Judea, que estaban teniendo necesidad. Porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres. Recuerde que Macedonia era el distrito. Es como decir hoy un departamento. Y Acaya era otro departamento, otro distrito. Y en Macedonia habían muchas iglesias. Filipenses, tesalonicenses, y en Acaya habían otras iglesias. Entonces, entre todas estas regiones cogieron una colecta y se la enviaron para los hermanos que estaban teniendo problemas, dificultades económicas en Judea, que es algo que también nosotros hemos podido hacer porque hemos visto el testimonio de la palabra. Tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. ¿Por qué? Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos, los gentiles, ministrarles de los materiales. O sea, servir también con lo material. Entonces, eso es una manera de que nosotros podamos manifestar el amor. Pero también yo he entendido, hermanos, que uno de los aspectos que yo veo que en el Antiguo Testamento por la cual fue dada la décima era también para generar fe en Israel. El generar la décima, las ofrendas, era para que Israel aprendiera a ser dadivoso con Dios y a que ejercitara la fe y el amor con su prójimo. ¿Cierto, hermanos? Amén. ¿Listo? Eso también lo habla Pablo en 1 Corintios 9:13, cuando dice, ¿no sabéis que los que participan del altar tienen derecho de comer del altar? O sea, esto que estamos hablando es muy claro por el Nuevo Testamento. Volvamos entonces. Entonces, la interpretación más consecuente es que el creyente debe comunicar, tener comunión con la ofrenda y el cuidado de aquellos que están dedicados a la enseñanza de la palabra en este versículo. Volvamos a Gálatas, ahora leamos el verso 6, capítulo 6, 7, y vamos a hablar de la ley de la siembra, de la siega y de la siembra. Entonces, Gálatas 6, ahora pasemos al 7. Entonces, primero coloca esta base. El que es enseñado en la palabra, el que es enseñado participe de toda cosa buena. Entonces le dice Pablo ahora, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, eso también segará o recogerá, ¿cierto? Entonces, podemos verlo de dos maneras. Del verso precedente que viene hablando acerca de la participación de toda cosa buena, o también podemos aplicarlo más atrás a los creyentes que son espirituales, o también aplicarlo en el sentido de que ya Pablo nos dijo que nosotros debemos vivir por el Espíritu. Y si nosotros, sabiéndolo, que ya debemos vivir por el Espíritu y nos ponemos a caminar en la carne, Dios no puede ser burlado, porque usted está sembrando para la carne, de la carne va a recoger, ¿sí? O sea, de Dios nadie se burla, ¿sí? Cada uno tendrá consecuencias de sus propios actos, ¿cierto que sí? Listo. Entonces, el profesar que nosotros somos cristianos, que tenemos la vida de Cristo en el interior, ¿cierto? Pero vivimos conforme a la carne, era una burla para Dios, hermano. ¿Me entiendes? Desechando y despreciando la gracia y negándose a ser conducido por el Espíritu Santo. Entonces, burlarse de Dios, como se dice anteriormente, es llamarse espiritual, pero negarse a ser controlado y dirigido por el Espíritu. Y termina diciendo el texto,
Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a leer dos versículos que nos habla acerca de esta ley de la siega y de la siembra. Vamos a ir a Proverbios 22, versículo 8. Proverbios 22, versículo 8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. ¿Se me entiendes? Okay. Entonces muchas veces el desprecio contra Dios y la burla contra Dios hay veces no se manifiesta en pecados, digamos, grotescos, sino solo en el hecho de que el cristiano sabe que debe sembrar para el espíritu y lo que hace es sembrar en la carne, naturalmente que va a tener su cosecha, porque Dios no puede ser burlado. Cada uno llevará su propia carga, como lo decía el verso anterior. Y terminemos ese aspecto con Job, capítulo 4, verso 8, la primera intervención de Elifaz, el temanita. Job 4, versículo 8. Job 4, versículo 8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. La van a recoger. Entonces Dios no puede ser burlado. Lo que se está sembrando en esta tierra, en esta era, se va a cegar. Incluso algunos cristianos van a cegar en la era venidera, de acuerdo a lo que dice Hebreos. ¿Sí me entienden? Entonces Dios nos ha dicho a través de Pablo le está diciendo a los hermanos en Galacia, ustedes han visto cómo es la dirección del Espíritu, conocen las obras del Espíritu, conocen las obras de la carne. Entonces, si el Señor ya les habló y si insisten en vivir por las obras de la carne, quieren decir que están tratando de burlarse de Dios, pero Él no puede ser burlado. Lo que ustedes van a sembrar, eso van a recoger. ¿Sí me entiendes? Volvamos entonces. Gálatas 6:8. Entonces, concluyendo con la ley de la siega, dice el verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Quiero leer el interlineal, acá hay una mejor traducción. Dice el 8, pues el que siembra para la carne, de él mismo, de la carne, cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu, cosechará vida eterna. ¿Listo? Entonces, aquí ya entendemos nosotros que la carne y el espíritu son dos principios de acciones contrarios en la epístola que Pablo nos está enseñando, ¿cierto? Entonces ya Pablo nos habló de las obras de la carne, ya nos habló de las obras del espíritu, ¿cierto? Entonces nosotros como cristianos debemos mirar para qué estamos sembrando. Ya tenemos la evidencia de cuáles son las obras de la carne. Entonces, nuestro caminar, vamos a mirar y decidimos en qué sembramos, ¿cierto? Entonces, la carne es la esfera espiritual donde hay oposición a Dios. Entonces, sembrar para la carne es dejar actuar libremente y conducirse bajo el impulso de la vieja naturaleza pecaminosa. Sembrar para la carne es practicar aquello que está en Gálatas 5 del 19 al 21, las obras de la carne, ¿cierto? Entonces, ese sistema no puede producir una cosecha para Dios. ¿Qué se va a recoger de eso para Dios? De esa siembra en la carne, ¿cómo Dios va a ser glorificado? De ninguna manera, ¿cierto? Entonces, quien siembra para o en su propia carne, recogerá corrupción, hermano. Pero por otra parte está el otro aspecto. ¿Cuál? Sembrar es cultivar para el espíritu. Quiere decir entonces que se practica y se participa de los efectos que produce el espíritu en cada uno de los creyentes. Entonces, cuando un creyente anda en eso, está sembrando para el espíritu y naturalmente su cosecha va a ser buena cosecha. ¿Cómo va a ser esa buena cosecha? Bueno, podemos relacionarlo con la parábola del sembrador. Por una semilla produjo 30, por una produjo 70 y por una produjo 100. ¿Cierto que sí? Efectos entonces que se verán en esta vida y entonces continuarán en la venidera, ¿cierto?
Listo. Ya Pablo también nos habló de eso, de esta misma metáfora en Romanos 6, 20 al 23. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, sembrar para el espíritu es cumplir y andar en lo que ya Pablo dijo, que eran las obras del espíritu en Gálatas 5, versículo del 19, del 22 al 25. Entonces, sembrar para la carne no trae ningún beneficio para el reino de los cielos y ni para nosotros. Más que cuando se siembra para el espíritu hay una bendición perpetua. Las personas que han sembrado para el espíritu, lo dice Pablo en 1 Corintios 15, dice que una estrella es mayor que otra en gloria, ¿cierto? Y así será en la resurrección. ¿Ustedes recuerdan la parábola de las vírgenes? Creemos que la parábola de las vírgenes habla de muerte y resurrección. Entonces, cuando unas resucitaron, dicen las que tenían poco aceite en la vasija, a las que tenían mucho aceite le dice, dame de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. O sea, todavía alumbraba, pero la luz era muy tenue. En cambio, la luz de las otras era una luz amplia porque tenían aceite. Entonces, de eso habla Corintios. En la resurrección, una estrella tendrá más gloria que otra. En la resurrección, el peso de gloria se dará a conocer en cada uno de los cristianos. En la resurrección se mirará cómo cada cristiano vivió en la vida, es por la gloria que va a reflejar, utilizando como figura la figura de las lámparas. Mire cómo lo dijo Daniel. Daniel 12, versículo 3. Los que siembran para el espíritu son aquellos que resplandecen como la luz del firmamento a perpetuidad. Daniel 12, versículo 3, ya terminando la última visión, Daniel, hablando acerca de la resurrección, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces las obras y la siembra de los justos siguen con ellos durante toda la eternidad, hermano. Mire lo beneficioso y a que nos exhorta el Espíritu a través de la epístola para que nosotros sembremos en el Espíritu. Entonces estas obras continuarán a perpetuidad, pues han sido hechas en el poder de Dios, ¿cierto? Aunque también puede que esta cosecha sea una cosecha escatológica, pero 6:9, verso 6:9 de Gálatas. Volvamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, mire la instrucción que tiene. Empieza diciendo el 6, que participemos de toda cosa buena el que nos instruye, ¿cierto que sí? Nos dice que eso que sembraremos, recogeremos. Y entonces aquí hay otro principio. Por eso nosotros, como cristianos, no debemos de cesar de hacer el bien cada que tengamos la oportunidad de hacer. ¿Cierto que sí? Porque estamos mostrando entonces que estamos sirviendo en amor los unos a los otros, ¿cierto? Entonces, el que vive en la libertad en la cual Cristo lo ha hecho libre, constantemente va a vivir haciendo el bien a los demás. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque la Escritura tiene muchos principios acerca de qué sucede cuando nosotros hacemos el bien. Por ejemplo, hay un principio. Si nosotros hacemos el bien al enemigo, la Escritura dice que ascuas de fuego está colocando sobre la cabeza. ¿Cierto que sí? Constantemente. También entonces, si hacemos el bien, estamos mostrando que Dios es un Dios justo y veraz, y estamos dejando a que Dios cumpla toda justicia. ¿Sí? Entonces, hacer el bien comprende toda acción de ayuda en la vida cristiana, ¿cierto? ¿Cómo es hacer el bien según el contexto? Bueno, los espirituales ayudan a los que han tenido alguna caída con espíritu de mansedumbre, ¿cierto que sí? Los espirituales ayudan a los demás con las necesidades que tienen, ¿cierto que sí? Los espirituales andan en el espíritu, ¿cierto que sí? Entonces, no cansarse en el sentido de no abandonar la práctica de hacer el bien, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo siempre anduvo haciendo bienes.
no desmayó de hacer bienes, ¿cierto? A pesar incluso después de que estaba en la cruz, hizo un bien. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La naturaleza del hombre natural es poco constante y más para hacer el bien. ¿Cierto que sí? Pero recuerde que la paciencia es una evidencia del fruto del Espíritu Santo, que ya lo leímos. Y naturalmente eso es un ejercicio de la vida del Espíritu en cada uno de los cristianos, ¿cierto? Sumemos un texto paralelo, Hebreos 13, versículo 16. Hebreos 13, versículo 16. Entonces el 15 está hablando de los sacrificios espirituales que le agradan a Dios y esto es uno de ellos. Hebreos 13, 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Usted recuerde que el capítulo 13 está hablando de la práctica de la vida cristiana. Y recuerde que nosotros somos sacerdotes. Y una de las acciones de los sacerdotes era ofrecer sacrificios. Naturalmente que hoy nosotros no estamos en el sacerdocio levítico, en el cual entonces sacrificamos corderos o animales. Entonces ya los sacrificios son diferentes. Esto es uno de ellos, como sacerdotes espirituales. ¿Cuál? Hacer el bien y ayudar mutuamente a los hermanos. Y esta ayuda mutua viene siendo nuevamente la misma palabra griega, koinonía, común participación. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios, ¿cierto? Volvamos entonces a Gálatas 6:10, ya terminando. Llegando a la conclusión final del párrafo, dice el Espíritu Santo por Pablo. Gálatas 6, versículo 10. Entonces ya colocando como base el verso anterior, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces un cristiano que vive en el Espíritu, de acuerdo a Gálatas 5:19, en adelante, 5, 22, 25, un cristiano que vive en el Espíritu percibe, está pendiente, cuándo es el momento propicio para ayudar, ¿cierto? Porque Dios da oportunidades, hay veces la escasez, los problemas y las dificultades de los hermanos son los momentos precisos para que podamos llegar con una ayuda, ¿cierto? Entonces aquí dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Entonces, las situaciones contrarias en muchas veces son el lugar y el campo expedito para poder hacer el bien a todos, ¿cierto? Dice el texto. Leamos un verso paralelo, Eclesiastés 9, versículo 10. Entonces, nosotros debemos estar alerta para las oportunidades en las cuales Dios nos abre para nosotros poder manifestar, ¿cierto? Lo que estamos diciendo acá de la ayuda mutua, y eso pues muestra efectivamente que nosotros tenemos un mismo sentir a través del Espíritu Santo con el propio Señor. Eclesiastés de Coelet, capítulo 9, verso 10. Entonces los versos anteriores está hablando de aquellas personas que ya mueren, que ya parten, y dice el versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea que cuando la persona parte se acaba el momento, se acaba, cuando la persona parte ya se acaba la oportunidad de poder ayudar a su prójimo, mayormente a los de la familia de la fe, porque partió a un lugar donde ya no puede hacer nada, ¿cierto? Entonces por eso el Espíritu Santo nos llama la atención acá en este verso. Así que cuando tengamos la oportunidad, apenas veamos la oportunidad, tenemos que aprovecharla porque a veces no se vuelve a presentar. ¿Se me entiende? Y creo que es un llamado de atención del propio Señor con estas oportunidades para poder ejercitar la vida espiritual, para ejercitar el amor práctico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el mayor ejemplo, porque Él siempre mantuvo haciendo bienes a todos, hermano. Vamos a leerlo en Hechos, capítulo 10, versículo 37.
Hechos 10, versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús de Nazaret, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, el modelo para hacer el bien es el propio Jesucristo. Y Jesucristo fue un hombre que anduvo siempre en el poder del Espíritu Santo y siempre evidenció el fruto del Espíritu Santo. Y uno de ellos, entonces, que estamos hablando acá, que es el amor se manifiesta en el servirnos los unos a los otros. Mira cómo dice Francisco La Cueva en el libro de Gálatas acerca de este verso. Mientras tenemos vida terrena, tenemos tiempo, pero no siempre tenemos las oportunidades de hacer el bien. Por lo que no deberíamos dejar escapar ninguna de estas oportunidades, las cuales nunca vuelven. Podían venir otras, ya similares, ya diferentes, pero las que pasaron sin ser aprovechadas, nunca más volverán. Y de ello se nos pedirá cuentas conforme dice Jacobo 4, verso 17. ¿Cierto? Entonces nosotros, como dice Efesios 5, 16, debemos aprovechar el tiempo, los días son malos. ¿Cierto que sí? Utilizar el tiempo sabiamente también es hacerlo de esa manera, aprovechar los tiempos y los momentos. Y terminemos el texto, 6:10. Así que cuando tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. El texto griego dice, así pues, mientras tenemos oportunidad, obremos. Esta es la única variante textual que hay en esta película que estamos mirando hoy en el texto griego. Obremos el bien para con todos, pero hay un foco específico en el cual nos tenemos que mirar. ¿Cuál? Mayormente con los familiares de la fe. Así dice el texto griego. Mayormente con los familiares de la fe. Entonces, el hacer el bien debe ser en general, pero tiene un foco específico. ¿Quién? La familia de la fe. Por eso Pablo entonces empieza la perícopa diciendo, el que es instruido en la palabra, ¿quién instruye a quién? Un cristiano maestro instruye a un cristiano que está aprendiendo los caminos del Señor, la palabra del Señor, el consejo del Señor, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros debemos siempre enfocarnos primeramente a la familia de la fe, hermanos. ¿Sí me entienden? Porque eso es una evidencia de que nosotros estamos amando cuando nos servimos. Por eso empezamos con Gálatas 5, versículo 13, donde nos dice que debemos servirnos por amor los unos a los otros. Es una experiencia práctica del amor, es ayudarnos de acuerdo a lo que acabamos de leer en estos 5, 6 versículos, hermano. Amén. Entonces, hermano, vamos a parar por el momento. Agradecemos al Señor que podemos percibir un poco más de su amor y de lo que nos enseña para que tengamos una vida cristiana práctica, que era aquello que debían aprender los hermanos en Galacia. Y recuerden que los judaizantes, como no tenían el Espíritu Santo, no podían tener una expresión del Espíritu. Entonces esto ayudaba a los hermanos en Galacia a poder distinguir y diferenciar de las obras de la carne y de las obras del Espíritu, del verdadero amor y del amor propio, del amor humano, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos, vamos a agradecerles y pasamos a mutualizar el tema. Amado Padre, gracias te damos por ayudarnos a considerar un aspecto tan importante de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser cristianos hacedores de ella, Señor. Que aquello que escuchamos pueda estar en nuestro corazón, pueda ser guardado en nuestro corazón y pueda dar fruto a 30, 70 y a 100 por uno, Señor. Gracias te damos porque nos edificas y nos enriqueces con aquello, Señor, que escribiste a nuestros hermanos en Galacia en el primer siglo. Hoy, después de 19 siglos, sigue siendo tan viva la palabra para nosotros, sigue siendo edificante y sigue siendo poderosa, Señor. Te agradecemos, Señor, oramos que tu palabra pueda ser fructificada en nuestros corazones, Señor. Anhelamos tener esta práctica mutual de ayudarnos, Señor, unos a otros en una expresión genuina de amor, Señor. Te bendecimos a ti, Señor, y te adoramos, Padre, en el nombre de Jesucristo.